En el Sistema Informativo INRAI, El Imparcial, presentamos El Sonajero Político. Siete de la mañana, 26 minutos. Bien, se prepara todo en nuestro país para las elecciones presidenciales de este año, donde se va a escoger al sucesor de Iván Duque. En el marco de este fin se han dado inicio esta semana a una serie de debates que convocan a los candidatos de las diferentes corrientes políticas, buscando que los candidatos, los colombianos mejor, se informen y tomen una buena decisión en esta, la primera elección, la más importante de la nación. Queremos hablar sobre este tema, la dinámica que se está generando en torno a ello, esta discusión que crece en redes sociales, en las calles, en las cafeterías, donde se habla precisamente de este papel que juegan estos candidatos. Nos acompaña a esta hora vía telefónica Rafael Andrés Arbeláez. Él es politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, con maestría en Administración de Empresas y estudios en Marketing y Comunicación Política. Él ha sido profesor universitario, conferencista, consultor en comunicaciones estratégicas y estratega de diferentes campañas políticas en Colombia y varios países de América Latina. En la actualidad se desempeña como director de estrategia de AD Consultores. Rafael, buenos días, gracias por acompañarnos en Cristalina. Victoria, Guillermo, Yair, muy buenos días, muy complacido de estar con ustedes a esta hora en Cristalina Estéreo. Bueno, ya lo decía, están en una serie de debates a través de diferentes medios digitales, canales de televisión, espacios que permiten para que podamos conocer las diferentes posturas de estos candidatos. Y de acuerdo a lo que usted ha podido encontrarse, Rafael, ¿cuáles son esos temas que están preponderando en las agendas de esos diálogos, de esas conversaciones que se han vivido recientemente? Bueno, digamos que la pandemia cambió definitivamente el escenario político, no solo del país, sino del mundo entero. Entonces, la solución a los problemas derivados por el COVID-19 pues requieren una preponderancia en la agenda política de los candidatos. Estoy hablando puntualmente de los temas de reactivación económica, generación de empleo, salud, y en Colombia tradicionalmente, y seguramente así será por muchos más años, el tema de la seguridad siempre es supremamente vigente en la agenda de los candidatos. En particular aquellas cosas relacionadas con el, parece mentira decirlo, con el proceso de paz ya después de tantos años de haberse firmado e implementado, sigue siendo un punto de vital importancia para los partidos políticos, para los políticos y para un sector de la opinión pública. Claro, y es que precisamente se ha agudizado muchísimo la violencia en las zonas apartadas del país, como hace años no lo veíamos. Esta situación en realidad debería ser la número uno, y lo digo porque, bueno, estamos superando la pandemia, la economía va lenta, lentísima, pero preocupa profundamente esta situación social en la que nos estamos viendo inmersos en estos últimos días. Sí. Hay una actividad, digamos, bastante peligrosa de reactivación de algunas manifestaciones delictivas que están haciendo otra vez, por desgracia, presencia en algunas zonas ya no tan retiradas ni tan marginales del país. Vimos como esta mañana hubo hostigamientos en varios lugares, incluso un soldado muerto y 20 y algo de soldados heridos. Estas manifestaciones ya probablemente no obedecen a luchas de tipo político, sino que parecen ser más bien dinámicas que obedecen a peleas entre carteles, a lucha por dominar los corredores estratégicos por donde se circula droga, y ya no están enmarcadas, pues, digamos, en una lucha subversiva tradicional como la conocíamos. Entonces, el asunto de la seguridad va a seguir, es y seguirá siendo muy importante para nosotros. Había cierta creencia de que era un tema superado, pero lo que hemos visto es que, dada la condición geográfica de Colombia, la multiplicidad de actores y las limitaciones ya vistas de nuestra fuerza pública,
pues es muy difícil hacer control territorial en todo el país. Entonces, controlar este tipo de actividades delictivas a lo largo y ancho del país es muy difícil y sigue siendo un reto para quien asuma el manejo de la fuerza pública para los próximos 4 años. Ahora bien, esa es la realidad del país, Rafael, pero volviendo al tema de los candidatos propiamente, ¿cómo están haciendo ellos? ¿Bajo qué dinámica se está escogiendo el representante que participa de estos espacios de cara a conversar con la comunidad? Y lo hablo puntualmente por los grupos como el Pacto Histórico, como la Coalición Esperanza, la Coalición Equipo por Colombia, que tienen varios representantes muy fuertes dentro de sí mismos, pero que bueno, tienen que organizarse de tal manera que puedan atender todos estos escenarios de diálogo. Bueno, digamos que esta es la dinámica en donde muchos son los llamados, pero muy pocos son los elegidos. Tenemos en este momento 3 grandes alianzas. Una de ellas es un candidato absolutamente ganador y dominante, los otros son convidados de piedra. Me atrevería a decir yo que son unos elementos casi que decorativos, de utilería, que simplemente tienen un valor simbólico de pluralidad, y hablo del Pacto Histórico. No cabe duda alguna que el candidato Petro va a ganar esa consulta. Las últimas encuestas están mostrando una preferencia cercana al 90%. Lejos se los lleva al resto, sí. Ni la más remota posibilidad. Y las otras 2 alianzas tienen dinámicas parecidas, porque son alianzas en donde todos están convencidos que pueden ganar. Unos, digamos, con mayor probabilidad que otros, pero digamos competitivamente, por lo menos en su creer, están más equiparadas las cargas. Estas alianzas se construyen lamentablemente, en mi opinión, no tanto en función de las cosas que los ponen de acuerdo, sino en función de las cosas que los diferencian de los demás. Entonces, la unidad que pueden tener estas alianzas, pues, no garantiza su presencia a lo largo del tiempo. La llamada coalición de la esperanza, en donde está el exgobernador Fajardo, donde está el exgobernador de Boyacá, Carlos Andrés Maya, Juan Fernando Cristo, Alejandro Gaviria, ahora recientemente Ingrid Betancourt, Juan Manuel Galán y el senador Robledo, pues digamos que tiene una amplia gama de matices, pero no ve uno, digamos, una voluntad de empezar a cerrar un poco el espectro para empezar a depurar la lista de tantos candidatos. Claramente ellos van a ir hasta el final, hasta que se escoja uno de ellos, con el riesgo que en este entretanto de campaña pues empiezan a haber distanciamientos y se empiezan a surgir heridas que van a fracturar esta alianza de cara al futuro. Y lo mismo va a suceder con la alianza del Equipo por Colombia, en donde está Federico Gutiérrez, Peñalosa, Alex Chari, el candidato del Partido Conservador, y una senadora del MIRA. Estas dinámicas en donde todos creen que puedan ganar, puede llegar a fracturar de cara al futuro la unidad, que sí va a ser muy importante a la hora de enfrentar al candidato Petro en la primera vuelta y seguramente en la segunda también. Y llama la atención, Rafael, lo que usted dice, que al no haber un líder tan claro como pasa en el Pacto Histórico, usted lo acaba de decir, y claramente es así, Gustavo Petro lejos se lleva al resto de sus compañeros de equipo. En estos otros grupos van a empezar a nacer estos fraccionamientos, y lo decimos por la posición que tomó ayer o antier Alejandro Gaviria con la llegada de Ingrid Betancourt. ¿Cómo lee usted esto? Esos son los riesgos que yo empiezo a ver en el panorama. Empiezan, digamos, en estas dinámicas pequeñas, de estas pequeñas campañas para ganar la nominación de sus alianzas, empiezan a haber fracturas. La adhesión del senador de Cambio Radical al movimiento de Alejandro Gaviria generó del senador Barón Cotrino, un distanciamiento o una crítica muy fuerte de parte de Ingrid Betancourt. Entonces, digamos que empiezan dentro de estos mismos grupos a presentar casos de lo que llamamos a veces fuego amigo. Y este fuego amigo suele dejar unas cicatrices profundas
que impiden la unidad del grupo a la hora de enfrentar desafíos superiores. ¿Y esto por qué sucede? Porque no son alianzas sólidas que están construidas bajo acuerdos programáticos claros. Están construidas bajo la convicción de que ellos no son tan diferentes como los de la acera del frente. Entonces la convicción de llegar hasta el final juntos, de tener una propuesta integral, unida, consensuada, pues no se da. Entonces esa variedad de matices suele poner en riesgo la unidad de esta coalición y de las otras coaliciones en general, salvo, repito, la del pacto histórico, en donde hay una sola voz cantante, hay una gran autoridad, y creo que nadie se le pasa por la cabeza que haya un candidato diferente a Petro, y los otros que se postularon lo hacen más por figuración o por empezar a valorizar posturas de cara a un hipotético gobierno de Gustavo Petro. Señor Arbeláez, ¿qué lectura le da usted también al tema de el Centro Democrático? Álvaro Uribe ha emprendido una gira por todo el país y a donde ha ido no ha habido sector donde lo saboteen. ¿Qué lectura le puede dar usted a este tema? Bueno, el Centro Democrático para nadie es un secreto, y creo que muchísimo menos para ellos, los militantes y directivos, ha sufrido un desgaste importante. La dinámica del último gobierno, lo sucedido con el paro nacional, etcétera, digamos que ha castigado una muy buena parte de los seguidores o de la opinión pública que se identifica con este partido. Sin embargo, sigue siendo una fuerza muy fuerte que no se puede desestimar, aun cuando el presidente Uribe ha tenido que enfrentar algunos escenarios hostiles ahora en esta correría que ha hecho por el país, de la mano de los candidatos en las regiones. Se ha enfrentado momentos, digamos, aburridores y hostiles, pero también se ha visto que ha despertado el entusiasmo en una muy buena parte de la opinión en estos sectores a donde está. El Centro Democrático está sin duda alguna en un momento muy importante de reflexión, porque cuando tienen un candidato, digamos, muy competitivo, preparado, seguramente tiene todas las características para ser presidente de la República, pues no está marcando bien en las encuestas. Ellos están, supongo yo, dando un margen de espera a ver si despega, así como ha sucedido en las elecciones anteriores. Todavía estamos a 4 meses de las elecciones presidenciales, y si no, muy seguramente ellos ya estarán empezando a tejer una, digamos, sofisticada red de relaciones políticas para ver hacia dónde se van a mover. Porque yo creo que lo que tiene claro el Centro Democrático es que no pueden ahorrar esfuerzo alguno para jugar a favor de quien sea el más probable contrincante e hipotético ganador sobre la propuesta progresista o de izquierda de Gustavo Petro. Entonces, soy seguro que apenas empieza a depurarse las cosas, el Centro Democrático tomará partido y muy seguramente apoyará a quien enfrente a Petro en una hipotética segunda vuelta. Señor Rafael, ¿en cuánto tiempo se estima aproximadamente se pueda llegar a esa consolidación de las alianzas, ya pues tratando de depurar esa amplia lista que existe de candidatos para la presidencia de Colombia? Bueno, digamos que en términos del tiempo es claro, las elecciones del 13 de marzo, en donde se van a hacer las consultas, ya cada una de estas alianzas quedará con un solo candidato. Ahí habrá que ver qué tan unidas quedan, qué tan consolidadas, qué tan sólidas quedan estas alianzas, pero que claramente es que vamos a tener 4 candidatos competitivos, uno por el Pacto Histórico, otro por el Equipo por Colombia, otro por la coalición del Centro Esperanza, y un outsider, como dicen los norteamericanos, un independiente que muy seguramente, y por los números que hemos visto en los últimos estudios de opinión, va a ser el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, que ha estado creciendo subconsistentemente y está, digamos, despertando el fervor en un sector importante de la opinión pública. Ya entre estos 4 candidatos se definirá la primera vuelta, y muy seguramente
quiénes pasarán a la segunda, porque recordemos que para ganar en primera vuelta es una cosa excepcional, es un ejercicio realmente difícil de lograr, se requiere la mitad más uno de los votos, y pues ha sido una cosa que solamente hemos visto en la primera elección del presidente Uribe. Entonces las dos primeras elecciones concurrirán a la segunda vuelta y ahí se reconfigura otra vez el juego político. ¿Cuál es el mensaje o el consejo que usted como analista le envía a esta hora a los votantes? O sea, ¿cuál es la posición que deben tomar los votantes en este momento con referencia a lo que está sucediendo políticamente en nuestro país? Bueno, la invitación es muy sencilla. A la gente, a todas las personas que nos están escuchando hasta ahora en Cristalina Estéreo, es que salgamos a votar. El principal enemigo de nuestra democracia es la apatía y el abstencionismo. En este país, digamos, tradicionalmente tenemos unos niveles de participación cercanos al 55%. Es decir, hay un 45% de personas que no votan. Esto significaría que casi 5 de 10 o 4 de cada 10 personas no están votando y están cediendo la posibilidad de elegir a quienes sí lo hacen. Entonces, independientemente de su postura política, de sus creencias, el país está llegando a un punto de inflexión muy importante y es necesario que todos tomen partido. Entonces, la invitación que claramente le hacen a la ciudadanía es voten por el que les plazca. Preocúpense por conocer sus propuestas, por saber qué proponen, qué país sueñan, y acudan a las urnas o acudamos a las urnas masivamente para fortalecer a la democracia. Sencillamente vamos a votar masivamente. Rafael, antes de finalizar esta intervención, me gustaría hacer un análisis sobre lo siguiente. Y es que una encuesta que se reveló ayer dice que si las elecciones fueran este domingo, el candidato por el que mayoritariamente votarían los colombianos sería por Gustavo Petro. Él es el más opcionado sin duda alguna. A su lado está el equipo Colombia y sigue Federico Gutiérrez con el 47,2% de la intención de voto, seguido también por Rodolfo Hernández con el 84,4% de la intención de votos. Ahí de hecho también está Sergio Fajardo liderando también la intención de voto. Aquí el análisis que quiero hacer es: los exalcaldes, los mandatarios de Bogotá, de Bucaramanga, de Medellín, tienen una mayor visibilidad precisamente por ese juego que tuvieron dentro de sus alcaldías, o cuál es la razón por la cual ellos están liderando la intención de votos entre los colombianos. Bueno, claramente ellos, al haber ocupado varias de las posiciones más importantes del país, han tenido muchísima exposición. Y el ejercicio que se ha hecho de pre-campaña, pues los ha puesto en la mira de la opinión pública. Petro, aun cuando digamos se venda como una novedad y como un cambio, Gustavo Petro es un tipo que lleva fácilmente 30 o más años en la opinión pública, ya ha ocupado cargos altísimos, ha sido nada más y nada menos que alcalde de Bogotá, varias veces senador, representante a la Cámara, tiene una dilatadísima carrera política. Fajardo ha sido alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, 2 o 3 veces candidato presidencial. Federico Gutiérrez pues fue el alcalde de Medellín con relativo éxito. Rodolfo Hernández fue alcalde de Bucaramanga. Todos han tenido una figuración importante en los medios de comunicación, que ha sido potenciada además por esta campaña política que incluso apenas está prendiendo motores, pero que ya tiene los focos muy concentrados sobre ellos, básicamente por la polarización en la que está el país. La presencia de un candidato, digamos, abiertamente de izquierda en un país con esta polarización que fue acentuada además por el paro nacional, pues, despierta mucho interés entre las personas que puedan asumir el papel de contradictores de esta propuesta que tiene el pacto histórico. Entonces estas 3 personas seguramente van a concentrar la atención de la opinión pública en estas elecciones, seguramente en los próximos años. Don Rafael, una pregunta muy puntual. Gustavo Petro definitivamente gana
en primera vuelta. Pero ¿quién iría en segunda vuelta con Gustavo Petro, para usted? Es una buena pregunta. Aquí el asunto de la primera vuelta, digamos, es concebido como voy a votar por quien yo quiero que gane. Y la segunda vuelta es voy a votar por quien... Voy a votar en contra de quien quiero... Perdón, voy a votar en contra de quien no quiero que gane. Es decir, todo parece indicar claramente que Petro va a pasar a la segunda vuelta. En mi opinión, una postura de centro que logre limar asperezas con los movimientos, con el centro democrático, con las posturas más fuertes de derecha, puede llegar a ser quien logre coaligar pues todas estas vertientes políticas. He visto en los últimos días que hay cierto purismo político, hay cierta inocencia a la hora de que en las coaliciones critican la aparición de actores políticos reconocidos en estos grupos. Pero resulta que las campañas políticas se ganan con votos y los votos los ponen los políticos. Entonces, el grupo que logre vender esta esperanza a vencer a Gustavo Petro, pero que aparte de todo pueda recibir el apoyo de los políticos sin necesidad de hipotecar y comprometer su propuesta, seguramente va a ser la campaña más competitiva para vencer en la segunda vuelta. Y por lo que yo he podido, o por lo que veo, me parece que el que está tratando de hacer ese esfuerzo es el candidato Alejandro Gaviria, que sin renunciar a sus principios, en mi opinión, pues ha recibido algunos apoyos de los candidatos políticos. Aquellos candidatos que definitivamente, por convicciones filosóficas ya muy elevadas, deciden hacer a un lado la ayuda de los políticos, obviamente no todos, hay un gran matiz de políticos, pero quienes deciden hacerse excluir del todo a los políticos, pues no van a tener las campañas tan competitivas, sobre todo en las regiones, donde más se necesitan para ganar unos votos que le permitan aspirar con posibilidad de éxito a la presidencia de la República. Don Rafael, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Queremos profundizar en estos asuntos de la agenda política del país, ayudarle a nuestros oyentes a entender cómo transcurre esta dinámica y bueno, entregar diferentes posiciones para ayudar al final a esa elección que habrá que hacer en los próximos meses. Gracias por estos minutos en que nos acompañó y por darnos su punto de vista sobre esta situación electoral en la que nos encontramos. Aquí, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Cristalina y siempre atento a lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Muy amable, él es Rafael Andrés Arbeláez, politólogo, experto en marketing y comunicación política con amplia experiencia en este tema, por eso lo hemos invitado en esta mañana. Y bueno, habrá que seguir atento a los discursos, a las propuestas de cada uno de los candidatos a la presidencia de la República que reciben al país en medio de una situación bastante compleja porque los colombianos no tienen empleo, no tienen plata, por ende, y la violencia se agudiza cada vez más. Claro, María Victoria, y no hay un panorama claro, precisamente por todo lo que comentaba Rafael, y es que primero hay muchos candidatos, hay muchos que están aspirando, que cada uno tiene lo suyo y ofrece pues lo que le corresponde, pero no hay propuestas claras. Sabemos que van a llegar algún tipo de coaliciones, de unificaciones dentro de estos grupos, pero hasta que no haya algo claro, pues muy seguramente los votantes no van a tener precisamente esa claridad para poder saber por quién van a votar. Mientras tanto, pues hay que seguir escuchando las propuestas. Es importante no oír, sino escuchar atentamente cuáles son esos planes, esas propuestas que tiene cada candidato y asimismo pues ir como buscando la luz y obviamente ir enfocándose a lo que queremos para nuestro país. Ya son las 7:50 en Colombia, 7:50. El periodismo tiene como objetivos informar, opinar, orientar, educar y entretener.
Y en el Sistema INRAE hacemos de esos objetivos nuestra razón de ser. Por eso, durante 40 años, somos líderes en cada región en donde hacemos presencia. Para nosotros, el reconocimiento de nuestra audiencia es la mayor satisfacción. Sistema INRAE, 40 años de historia en la radio colombiana.